Muchos pacientes llegan a mi consulta convencidos de que el pan es el problema, pero la realidad es muy diferente. Hay un dilema que es de lo más frustrante para muchísima gente que intenta controlar su glucosa. Se han esforzado, han quitado el pan de su dieta y sin embargo los resultados no llegan. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues vamos a profundizar en los datos para encontrar la respuesta. Esta frase es el punto de partida. Es una queja real, súper común. Y el problema, ojo, no es la falta de voluntad, para nada. Es la falta de la información correcta. Porque cuando se entiende de verdad lo que pasa dentro del cuerpo, el miedo se va y se recupera el control. Para resolver este misterio, lo primero es lo primero. Tenemos que entender qué es exactamente el pan blanco para nuestro cuerpo y por qué su efecto es tan inmediato y potente. Aquí está la clave de todo. Refinado. ¿Qué significa? Pues que al grano de trigo le han quitado prácticamente toda la fibra y los nutrientes. Lo que queda es, en esencia, almidón puro y duro. Y además de digestión facilísima. Y lo que pasa después es una auténtica reacción en cadena. El cuerpo convierte ese almidón en glucosa a una velocidad de vértigo. Al detectar esa subida tan bestia de azúcar en sangre, el páncreas dice ¡alerta! Y responde con una descarga masiva de insulina para intentar controlar la situación. Y aquí vemos la consecuencia a largo plazo. Si este proceso se repite una y otra vez, día tras día, las células empiezan como a cansarse. Se vuelven menos sensibles a la insulina. Es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Es como si la cerradura de la célula, que podemos ver aquí, se estropeara de tanto usar la llave de forma brusca y demasiado a menudo. Vale, ya entendemos el problema de la velocidad. Pero aquí es donde mucha gente se equivoca. Porque la velocidad no es el único factor que importa. Hay otro que es igual de importante, si no más. Primero, el concepto que a casi todo el mundo le suena, el índice glucémico. Esto, como decíamos, mide simplemente la velocidad. Un alimento con un índice glucémico alto puede provocar un pico de glucosa muy rápido y muy pronunciado. Pero aquí llega el segundo concepto, el que lo cambia todo, la carga glucémica. Esta no mide la velocidad, sino el impacto total. O sea, cuánta azúcar, en total, va a tener que gestionar el cuerpo a raíz de esa comida. Esta imagen lo explica de maravilla. Pensemos que el índice glucémico es como el velocímetro del coche que vemos a la izquierda, nos dice lo rápido que vamos. Pero la carga glucémica a la derecha es el indicador de la gasolina, mide la cantidad total que le echamos al depósito. Se puede ir despacio, pero si llenamos el depósito hasta arriba y se desborda, pues sigue habiendo un problema. Y esto nos lleva directos a la trampa en la que cae muchísima gente. Piensan, vale, he cambiado a pan integral, que es más lento, así que no hay problema si como más cantidad, ¿no? La respuesta es un no rotundo. Y es súper importante que entendamos por qué. Porque al final del día, el cuerpo tiene que procesar la cantidad total de carbohidratos que le llegan. Le da un poco igual si vienen de pan blanco o integral. Si la cantidad es demasiada, el sistema se satura igual. La calidad, claro, mejora la respuesta, pero no anula el efecto de la cantidad. Llegados a este punto, la reacción de muchas personas es tirar la toalla y, eliminar los carbohidratos por completo. Parece lógico, ¿verdad? Pero puede ser contraproducente. Cuando se eliminan los carbohidratos de forma drástica, el cuerpo puede entrar en un estado de estrés metabólico. Y uno de los mayores riesgos, sobre todo si no se hace bien, es que empiece a tirar de músculo como fuente de energía. Y aquí está la gran paradoja. Como se ve en la imagen, el músculo es un aliado brutal para controlar la glucosa, porque la almacena y la usa. Si se pierde masa muscular, se pierde capacidad para gestionar el azúcar. El resultado, más debilidad y una glucosa que sigue igual de inestable. Esta frase resume la filosofía correcta a la perfección. Eliminar crea miedo, ansiedad, descontrol. Regular, en cambio, da conocimiento, estabilidad y confianza en las propias decisiones. Entonces, si la solución no es declararle la guerra al pan, ¿cuál es? Pues la clave no está en el alimento por sí solo, sino en su contexto. El punto fundamental es este. No es lo mismo comerse un alimento solo que acompañado. El contexto, es decir, los otros alimentos que hay en el plato, puede cambiar de forma radical la respuesta del cuerpo. A ver, fijémonos en este ejemplo tan claro. Una rebanada de pan sola, como se ve arriba, provoca ese pico agudo que queremos evitar a toda costa. Pero miremos abajo. Es la misma rebanada, pero esta vez acompañada de proteína, como un huevo, y grasa saludable. La respuesta cambia por completo. La digestión se frena y la glucosa sube de forma mucho más suave, más gradual. Así que si vamos uniendo todas las piezas del puzzle, podemos empezar a ver el panorama completo y entender por qué lo de dejar el pan sin más a menudo no funciona. En resumen, no se trata solo del pan.
El verdadero problema es un conjunto de 3 factores: la velocidad con la que ese pan libera su azúcar, la cantidad total que se consume en esa comida y sobre todo la combinación con otros nutrientes que pueden amortiguar ese impacto. En el momento en que se entienden estos 3 pilares, la perspectiva cambia por completo. La comida deja de ser un campo de minas lleno de enemigos y se convierte en un conjunto de herramientas que se pueden aprender a usar para construir una mejor salud y, por supuesto, un mejor control. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es muy interesante. Si el problema no es el pan en sí, sino cómo y cuánto se come, ¿significa eso que no todos los panes son iguales? ¿Existe de verdad un pan mejor que otro? Y si es así, ¿cómo lo podemos identificar? Eso es algo que desde luego merece la pena explorar. Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad trae de cabeza a muchísima gente, incluso a quienes más cuidan su alimentación. El pan. ¿De verdad hay que renunciar a él para mantener la glucosa a raya? Pues vamos a ver que la cosa tiene más miga de lo que parece. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? Mucha gente cree que la única opción es quitar el pan de la dieta y punto. Pero la realidad es mucho más flexible. Eso sí, hay una trampa. Si no se hace bien, puede convertirse en una auténtica pesadilla y una fuente de frustración constante. Es que esto pasa muchísimo. Hay personas que se esfuerzan, que invierten dinero en un pan que se supone que es mejor que el blanco, y la glucosa sigue por las nubes. ¿Pero qué está pasando aquí? Pues mira, aquí está el clic, el cambio de chip que hay que hacer. La clave no está solo en qué pan compramos, sino en aprender cómo elegirlo y, lo que es todavía más importante, cómo lo comemos. Es un enfoque totalmente distinto que de verdad lo cambia todo. ¿Vale? Este es el plan de ruta. Primero, vamos a desmontar esos mitos del pan supuestamente saludable. Luego, aprenderemos a leer las etiquetas para reconocer un buen pan de verdad. Veremos 3 ejemplos concretos que suelen ir muy bien, las reglas de oro para comerlo y, para rematar, el hábito que lo une todo y que es el más poderoso. Venga, primera parada, el supermercado. El lugar donde empieza todo el lío, ¿verdad? Las etiquetas nos prometen maravillas, pero la realidad, a menudo, es bien distinta. Y este es, para mí, uno de los mayores engaños. La palabra multigrano suena genial, pero muchas veces no es más que harina blanca refinada con un puñadito de semillas por encima para que parezca sano. Para nuestro cuerpo, el efecto es casi idéntico al del pan blanco. Así de claro. Vale, entonces, ¿cómo le ganamos la partida al marketing? ¿Cómo podemos saber qué estamos comprando de verdad? Vamos a ver una estrategia muy simple pero súper efectiva. Aquí va un método de 3 pasos que no falla. Primero, que sea alto en fibra, fundamental. Segundo, que sea de fermentación lenta, como el de masa madre. Y tercero, y esto es clave, mirar la lista de ingredientes. Si es corta y se entiende todo, vamos bien. Si parece la lista de la compra de un químico, mejor dejarlo donde está. A ver, aquí se ve clarísimo la diferencia entre lo que parece y lo que es en realidad. El marketing nos vende una cosa, pero la etiqueta nos cuenta otra historia. Por eso es tan útil tener este sistema de 3 puntos en la cabeza al ir a comprar. Vale, la teoría ya la tenemos. Ahora vamos a la práctica, a lo concreto. Vamos a ver 3 tipos de pan que suelen funcionar genial para la mayoría de la gente. Y sobre todo, vamos a entender por qué funcionan. El pan de masa madre es un clásico por algo. Fijaos, su fermentación natural, además de darle un sabor increíble, genera ácido láctico. Y este ácido lo que hace es ralentizar la digestión, haciendo que el azúcar de ese pan llegue a la sangre mucho más despacio, de forma más gradual. El resultado, más estabilidad. Luego tenemos el pan de centeno integral, que tiene su propio superpoder, un tipo de fibra muy especial. Esta fibra, al llegar al intestino, crea una especie de gel que básicamente atrapa los azúcares y frena su absorción, y por eso además nos deja llenos mucho más tiempo. Un 2 por 1. Y el tercero, el pan de granos germinados. Aquí la magia ocurre antes de hornearlo. Al germinar, el grano activa unas enzimas que empiezan a predigerir los almidones. Esto lo hace mucho más amable con nuestro sistema digestivo y, por supuesto, con nuestra glucosa. Pero ojo, mucho ojo ahora, porque llegamos a un punto que es crucial. Podemos haber elegido el mejor pan del mundo que, si lo comemos mal, todo el trabajo anterior se puede ir al traste. Estas 3 reglas son oro puro. La primera, nunca comer el pan solo. Siempre hay que acompañarlo con proteína y grasa saludable, que actúan como el freno de mano para el azúcar. La segunda, que va ligada, añadir grasas buenas como aguacate o aceite de oliva. Y la tercera, controlar la cantidad. Con 1 o 2 rebanadas, normalmente ya es más que suficiente. Y aquí viene el error, quizá más peligroso y el más común de todos. Pensar que por cambiar a un pan bueno ya podemos comerlo como queramos. Por ejemplo, seguir comiéndolo por la noche.
Y es que para esto hay una explicación biológica, no es una manía. Por la noche, de forma natural, nuestra sensibilidad a la insulina baja. ¿Qué significa esto? Pues que a nuestras células les cuesta más escuchar a la insulina, que es la hormona que gestiona el azúcar. Por lo tanto, al cuerpo le cuesta mucho más gestionar esos hidratos. El mismo pan tiene un impacto muy diferente a mediodía que por la noche. Y con todo esto, llegamos ya a la recta final, que para mí es la parte más potente, la más importante de todas, la que nos da el verdadero poder para tomar el control. A ver, todas estas reglas son geniales como punto de partida, claro que sí, pero la verdad última es que cada cuerpo es un universo. Lo que a una persona le sienta de maravilla, a otra le puede sentar fatal. La clave de todo al final es convertirse en un detective del propio cuerpo. Y no se trata de obsesionarse, ¿eh? Se trata de experimentar y aprender. Medir la glucosa 1 hora o 90 minutos después de comer nos da una información valiosísima. Si un día se ve un pico, la pregunta es, ¿la cantidad fue demasiada? ¿Faltó proteína? ¿O quizá ese pan en concreto no es para mí? Es un camino de autoconocimiento al final. Y llegamos al final. Después de todo este recorrido, la pregunta del millón. Entonces, ¿cuál es el mejor pan? Pues la respuesta es esta. El mejor pan no es el que tiene la etiqueta más bonita ni el precio más alto. No. El mejor pan es el que el cuerpo de cada uno tolera bien. El objetivo final no es dar con una marca mágica, es entender la propia biología. Y ese conocimiento, de verdad, es la herramienta más poderosa que existe para cuidar la salud.